Capítulo 3. Sangre en la costa. Cuscatlán, junio de 1524. Citlali vio el humo antes de oír las noticias. Columnas negras que se alzaban desde la costa, manchando el cielo azul. 1, 2, 3 pueblos ardiendo. Mopicalco. Acatepeque. Y ahora, según el corredor que acababa de llegar jadeando a la plaza, Acajutla. Los barbudos vienen, dijo el corredor, las palabras entrecortadas por la falta de aire. Miles de ellos. Y traen a los traidores del norte, los tlaxcaltecas y los cachiqueles, que pelean por ellos. Citlali estaba en la plaza con los otros guerreros jóvenes, todos convocados por orden del Tagatecu. Su padre estaba arriba en el palacio, reunido con los consejeros, decidiendo qué hacer ante esta crisis que había llegado más rápido de lo que nadie esperaba. ¿Qué tan lejos están?, preguntó uno de los guerreros. 3 días, tal vez 4. Avanzan lentamente, sus bestias se hunden en el lodo de los caminos. Pero siguen avanzando. Cuauhtémoc, el instructor de guerra, se adelantó. Su rostro quemado parecía más severo que nunca. ¿Y Acajutla? El corredor bajó la mirada. Acajutla resistió. El cacique Atonal lideró 5000 guerreros contra los invasores. Pelearon con valor. Mataron a muchos barbudos, incluso hirieron a su líder, el que llaman Tonatiuh. Pero no fue suficiente. Los barbudos tienen armas que escupen fuego. Bestias que corren más rápido que un hombre y son tan fuertes como 10. Y los tlaxcaltecas son tantos como nosotros, y pelean sin piedad. El corredor levantó la vista, y Citlali vio lágrimas en sus ojos. Atonal está muerto. La mitad de nuestro ejército está muerto. Los supervivientes huyeron a las montañas. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. 5000 guerreros. La mitad del ejército pipil. Perdidos en una sola batalla. No puede ser, murmuró alguien. 5000. Es verdad, dijo el corredor con voz quebrada. Los vi morir. Vi a las bestias pisotear a nuestros guerreros. Vi las armas de fuego arrancar cabezas y brazos. Vi, se interrumpió, temblando. Cuauhtémoc puso una mano en el hombro del corredor. Has hecho tu deber. Ahora descansa. Pero nadie descansaría esa noche. La reunión del consejo duró hasta el amanecer. Citlali esperó afuera del palacio con los otros guerreros, viendo cómo la noche daba paso al día, preguntándose qué decisión tomarían los ancianos. Cuando su padre finalmente emergió, tenía el rostro gris de agotamiento. Reunió a los guerreros a su alrededor. El Tagatecu ha decidido, dijo Tlacaelel. Cuscatlán será evacuada. Todos, mujeres, niños, ancianos, subirán a las montañas. Llevaremos lo que podamos cargar. El resto lo esconderemos o destruiremos. No dejaremos nada que los barbudos puedan usar. ¿Y nosotros?, preguntó Citlali. ¿Los guerreros? Nosotros cubriremos la retirada. Cuando lleguen los barbudos, encontrarán una ciudad vacía. Y cuando intenten buscarnos en las montañas, Tlacaelel sonrió sin alegría. Les enseñaremos cómo pelean los pipiles en su propio terreno. La evacuación comenzó de inmediato. Era un caos organizado, familias empacando sus pertenencias, ancianos siendo ayudados por los jóvenes, niños llorando confundidos. El mercado se vació. Los templos fueron despojados de sus objetos sagrados. Las casas fueron cerradas. Citlali ayudó a cargar a su familia. No tenían mucho, la enfermedad se había llevado a su abuela y hermana, dejándolo solo con su padre y algunos primos lejanos. Empacaron mantas, ollas, maíz, frijoles secos. Todo lo que podían cargar en sus espaldas. ¿Volveremos?, preguntó uno de sus primos, un niño de 8 años llamado Yaotl. Citlali miró a su padre, quien estaba atando un bulto de provisiones. Sí, dijo Tlacaelel, aunque su voz no sonaba convencida. Cuando los barbudos se vayan, volveremos. ¿Y si no se van? Tlacaelel no respondió. Las caravanas de refugiados comenzaron a salir de Cuscatlán al día siguiente. Siguieron los senderos que subían a las montañas circundantes, lugares donde el terreno era demasiado empinado para las bestias de los barbudos, donde los árboles eran tan densos que los hombres debían avanzar en fila india. Citlali se quedó atrás con los guerreros. Eran tal vez 2000,
los que quedaban después de Acajutla y las otras batallas. No era suficiente para enfrentar al ejército barbudo en campo abierto. Pero en las montañas, donde cada sendero podía ser defendido, cada barranco convertido en trampa mortal. Tal vez tenían una oportunidad. El último en partir fue el Tagatecu Tonalut. Era un anciano de 70 años, pero insistió en caminar en lugar de ser cargado. Citlali lo vio subir lentamente el sendero, apoyándose en un bastón, seguido por sus esposas y sirvientes. Cuando la última persona había salido, Cuauhtémoc reunió a los guerreros. Escuchen bien, dijo. Nuestra tarea es simple. Los barbudos vendrán. Dejaremos que entren a la ciudad sin resistencia. Que vean que está vacía. Que piensen que hemos huido como cobardes. Y luego los atacaremos por la noche. Flechas desde las ventanas. Piedras desde los techos. Les haremos sangrar por cada calle, cada plaza. Cuauhtémoc mostró los dientes en algo que no era exactamente una sonrisa. Les enseñaremos que tomar Cuscatlán es una cosa. Mantenerla es otra. Los barbudos llegaron 3 días después. Citlali los vio desde su posición en una casa abandonada cerca de la plaza principal. Primero vinieron los exploradores, indios del norte montados en las bestias, caballos, los llamaban. Recorrieron las calles, registrando las casas, buscando emboscadas. Citlali los dejó pasar. Todos lo hicieron. Las órdenes habían sido claras, no atacar hasta que el ejército completo estuviera dentro de la ciudad. Luego vino el ejército principal. Citlali contuvo el aliento mientras entraban. Eran aterradores. Los barbudos en sí eran extraños, altos, pálidos, con pelo en la cara. Vestían armaduras de metal que brillaban bajo el sol, tan diferentes del algodón acolchado de los Ichcahuipilli. Llevaban espadas largas, lanzas, armas extrañas que debían ser las que escupían fuego. Pero más aterradores que los barbudos eran sus aliados. Miles de guerreros indios, tlaxcaltecas, cachiqueles, otros pueblos del norte. Todos habían venido a conquistar tierras que no eran suyas, sirviendo a amos extranjeros. Traidores, pensó Citlali con amargura. Todos ellos. El líder de los barbudos cabalgaba al frente. Incluso desde lejos, Citlali podía ver que era diferente de los demás. Más alto, más orgulloso. Su cabello era del color del sol, por eso lo llamaban Tonatiuh. Y cojeaba, apoyándose pesadamente en un lado. La herida de Acajutla, pensó Citlali con satisfacción. Al menos a Tonal le dio eso antes de morir. El ejército barbudo se desplegó por la ciudad. Los soldados entraban a las casas, buscando comida, tesoros, cualquier cosa de valor. Los caballos bebían del pozo central. Los comandantes se reunían en la plaza, gesticulando y hablando en su lengua incomprensible. Y lentamente, mientras el sol bajaba hacia el horizonte, se dieron cuenta de que la ciudad estaba vacía. Citlali vio la frustración en sus rostros. Habían marchado durante semanas, peleado batallas, perdido hombres. Y ahora llegaban a la capital solo para encontrarla desierta. Tonatiuh gritó órdenes. Los soldados comenzaron a registrar las casas más sistemáticamente. Encontraron las provisiones escondidas, no todas, los pipiles habían sido cuidadosos, pero suficientes. Encontraron algunos ancianos que no habían podido escapar. Los arrastraron a la plaza y comenzaron a interrogarlos. Citlali apretó los dientes. Quería lanzarse sobre ellos, defender a los ancianos. Pero las órdenes eran claras. Esperar la noche. La noche cayó. Los barbudos encendieron fogatas en la plaza. Pusieron guardias, pero estaban relajados, confiados. Habían tomado la capital sin resistencia. Seguramente el peor peligro había pasado. Cuauhtémoc dio la señal, el ulular de un búho, 3 veces. Los guerreros pipiles se movieron en la oscuridad. Citlali estaba en un grupo de 10 hombres, todos armados con arcos y atlates. Se deslizaron por el techo de la casa, moviéndose en silencio absoluto, hasta que estuvieron directamente sobre un grupo de soldados barbudos que dormían cerca de una fogata. Cuauhtémoc levantó la mano. Esperó. Esperó. Luego la bajó. 10 flechas silbaron en la oscuridad. 9 encontraron su objetivo. Los soldados barbudos gritaron, despertando a sus compañeros. Pero para entonces los guerreros pipiles ya se habían movido, desapareciendo en las sombras.
Por toda la ciudad, escenas similares se repetían. Flechas desde las ventanas. Piedras lanzadas desde los techos. Guerreros emergiendo de casas oscuras para apuñalar a los guardias distraídos, luego desapareciendo antes de que llegara ayuda. El campamento barbudo explotó en caos. Los soldados corrían en todas direcciones, gritando en su lengua extraña. Las armas de fuego disparaban al azar, iluminando la noche con destellos de fuego. Citlali y su grupo atacaron 3 veces más esa noche. Cada vez mataban a 1 o 2 barbudos, luego huían antes de que pudieran contraatacar. Era guerra de sombras, el tipo de pelea donde los pipiles tenían ventaja. Cuando amaneció, habían matado a tal vez 20 barbudos y 50 de sus aliados indios. No era mucho, el ejército invasor todavía contaba con miles. Pero era un comienzo. Y más importante, había sembrado miedo. Los barbudos ya no se sentían seguros en la ciudad conquistada. Los ataques continuaron noche tras noche. Los barbudos respondieron con más guardias, más patrullas. Pero no podían estar en todas partes a la vez. Y cada noche, más de ellos morían. Citlali vio a su primer barbudo de cerca durante uno de estos ataques. Habían emboscado a un pequeño grupo que registraba una casa en las afueras. Citlali saltó desde el techo, su macana alzada, y golpeó al soldado en la cabeza. La armadura de metal desvió parte del golpe, pero la fuerza fue suficiente para derribarlo. El hombre cayó, su casco rodando. Citlali vio su rostro, joven, tal vez 20 años, con ojos azules que lo miraban aterrorizados. Por un momento, Citlali vaciló. Este hombre no parecía un demonio. Parecía, humano. Asustado. Perdido. Luego Citlali pensó en Xóchitl, muerta por la enfermedad que estos hombres habían traído. Pensó en Acajutla, en los 5000 guerreros muertos. Pensó en su ciudad, su hogar, invadido por extranjeros. La macana descendió nuevamente. Esta vez no hubo armadura que la detuviera. Pero los ataques nocturnos, aunque efectivos, no eran suficientes para expulsar a los invasores. Los barbudos eran tercos. A pesar de las bajas, a pesar del miedo, se quedaban. Tonatiuh envió mensajeros a las montañas. Los mensajes eran siempre los mismos: entréguense. Acepten al rey de España como su señor. Conviértanse a la religión cristiana. Y vivirán en paz. Los mensajeros nunca regresaban. Después de 2 semanas, Tonatiuh cambió de táctica. Comenzó a enviar expediciones a las montañas, grupos de soldados y aliados indios que buscaban los campamentos de refugiados. Encontraron algunos. Las batallas en las montañas fueron brutales. Los pipiles tenían la ventaja del terreno, conocían cada sendero y cada barranco. Pero los barbudos tenían armas superiores y números abrumadores. Citlali participó en una de estas batallas. Su grupo de guerreros había preparado una emboscada en un desfiladero estrecho. Cuando la columna barbuda pasó, lanzaron rocas desde las alturas, derribando a hombres y caballos. Pero los barbudos no huyeron. Contraatacaron, sus arqueros disparando hacia arriba mientras la infantería escalaba las laderas. Las armas de fuego rugían, el ruido amplificado por los muros del desfiladero. Citlali vio morir a 3 de sus compañeros. Uno cayó con un agujero del tamaño de un puño en su pecho, hecho por una de las armas de fuego. Otro fue empalado por una lanza barbuda. El tercero simplemente desapareció sobre el borde de un barranco, sus gritos cortados abruptamente. Los pipiles se retiraron, dejando a una docena de barbudos muertos. Pero habían perdido casi el doble. No era sostenible. Estaban ganando batallas pero perdiendo la guerra. 3 semanas después de la llegada de los barbudos, Cuauhtémoc reunió a los guerreros que quedaban. Eran tal vez 1000, la mitad había muerto o había sido herida demasiado gravemente para pelear. Tonatiuh envió otro mensaje hoy, dijo Cuauhtémoc. Su voz era tranquila, pero Citlali podía ver la rabia en sus ojos. Dice que si no nos rendimos, quemará todos los pueblos que encuentre. Que esclavizará a todas las personas que capture. Que no habrá misericordia. ¿Y qué respondimos? Preguntó alguien. Que puede intentarlo. Un murmullo de aprobación recorrió a los guerreros. Pero Citlali vio las dudas en algunos rostros. Habían peleado durante semanas. Habían perdido amigos, hermanos, padres. Y los barbudos seguían aquí, más fuertes que nunca.
¿Cuánto tiempo podían seguir resistiendo? Como si leyera sus pensamientos, Cuauhtémoc continuó: sé que están cansados. Sé que han perdido seres queridos. Sé que empiezan a preguntarse si vale la pena seguir peleando. Hizo una pausa. La respuesta es sí. Porque si nos rendimos ahora, si dejamos que los barbudos tomen nuestras tierras sin resistencia, entonces todo lo que hemos sufrido habrá sido en vano. Nuestros muertos habrán muerto por nada. Pero no podemos ganar, dijo uno de los guerreros, la voz quebrada. Son demasiados. Demasiado fuertes. Tal vez no podamos ganarles en batalla, admitió Cuauhtémoc. Pero podemos hacer que su victoria sea tan costosa, tan sangrienta, que deseen nunca haber venido aquí. Podemos hacer que cada día que pasen en nuestra tierra sea una agonía. ¿Podemos? Se interrumpió. Un corredor acababa de llegar, corriendo tan rápido que casi se tropezó. Los barbudos. Jadeó. Se están retirando. ¿Qué? Es verdad. Empacaron su campamento esta mañana. Están marchando hacia el norte, de regreso al camino por el que vinieron. Silencio atónito. Luego alguien gritó: los vencimos. Los expulsamos. Otros recogieron el grito. Los guerreros vitoreaban, abrazándose unos a otros. Habían resistido. Habían aguantado. Y ahora los invasores se iban. Pero Cuauhtémoc no se unió a la celebración. Su rostro permanecía sombrío. ¿Qué pasa?, preguntó Citlali. Se van, dijo Cuauhtémoc lentamente. Pero volverán. Los hombres como Tonatiuh siempre vuelven. Citlali bajó a Cuscatlán esa tarde con un grupo de exploradores. Querían confirmar que los barbudos realmente se habían ido. La ciudad era un desastre. Las casas habían sido saqueadas, sus contenidos esparcidos por las calles. El palacio del Tagatecu había sido profanado, sus murales pintados con símbolos extraños que debían ser de la religión barbuda. La plaza principal estaba llena de basura y excrementos de caballo. Pero los barbudos se habían ido. El último de ellos había cruzado el río Paz esa mañana, según los exploradores que los habían seguido. Citlali se sentó en los escalones del palacio, mirando su ciudad arruinada. Habían ganado. Habían expulsado a los invasores. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? Su padre se sentó junto a él. Tlacaelel había envejecido durante estas semanas. Su cabello se había vuelto gris. Nuevas arrugas surcaban su rostro. ¿En qué piensas?, preguntó. En que Cuauhtémoc tiene razón, dijo Citlali. Volverán. Sí. ¿Y qué haremos entonces? Tlacaelel miró hacia el horizonte, hacia las montañas del norte donde los barbudos habían desaparecido. Pelearemos nuevamente. Y si perdemos, pelearemos otra vez. Una y otra vez, hasta que ganemos o muramos. Moriremos, dijo Citlali con certeza. He visto sus armas. Sus bestias. Sus números. No podemos vencerlos. Tal vez no. Su padre puso una mano en su hombro. Pero podemos hacer que nos recuerden. Podemos asegurarnos de que cuando hablen de la conquista de Cuscatlán, hablen también de cómo resistimos. De cómo peleamos hasta el último hombre. De cómo nunca nos rendimos. Citlali asintió lentamente. No era mucho consuelo. Pero era algo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Hasta que vuelvan. Tal vez meses. Tal vez años. Tlacaelel se levantó, ofreciendo su mano a Citlali. Ven. Hay mucho que hacer. La ciudad debe ser reconstruida. La gente debe volver. Debemos prepararnos para la próxima vez. Citlali tomó la mano de su padre y se levantó. Juntos caminaron por las calles arruinadas de Cuscatlán, planeando ya para la guerra que sabían que vendría. Esa noche, Citlali tuvo un sueño. Soñó con su hermana Xóchitl, viva y saludable, sentada en el techo de su casa como solían hacer. Hola, hermano, dijo ella, sonriendo. Xóchitl. Te extraño. Lo sé. Yo también te extraño. Ella miró hacia el cielo estrellado. ¿Ganaste? Los expulsamos. Por ahora. ¿Pero volverán? Sí. Xóchitl asintió, como si hubiera esperado esta respuesta. Entonces sigue peleando. Por mí.
Por todos los que hemos perdido. Por todos los que todavía viven. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si los perdemos de todos modos? Entonces al menos habrás intentado. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillantes. Eso es todo lo que podemos hacer, hermano. Intentar. Resistir. Negarnos a desaparecer silenciosamente en la noche. Es tan poco. Es todo. Citlali se despertó con lágrimas en las mejillas. Afuera, el sol estaba saliendo, tiñendo las montañas de oro. Se levantó, se vistió, tomó su macana. Había trabajo que hacer. Los barbudos volverían. Y cuando lo hicieran, los estaría esperando. 3 años pasaron. 3 años de reconstrucción. 3 años de paz incómoda. 3 años de preparación. La gente volvió a Cuscatlán. Los campos fueron replantados. Los templos fueron purificados. La vida continuó, porque la vida siempre continúa. Pero todos sabían que era temporal. La tormenta había pasado, pero otra vendría. Citlali se convirtió en un guerrero completo, respetado por su valor en la batalla contra los barbudos. Entrenaba a los jóvenes, enseñándoles lo que había aprendido sobre estas nuevas tácticas de guerra. Su padre se convirtió en el consejero principal del Tagatecu, casi un cogobernante. Trabajaba incansablemente para fortalecer las defensas de Cuscatlán, para asegurar alianzas con los pueblos vecinos, para prepararse para lo inevitable. Porque era inevitable. Los corredores traían noticias del norte. Los barbudos habían consolidado su control sobre las tierras de los mayas. Habían fundado ciudades. Habían traído más soldados, más armas, más caballos. Y su líder, Tonatiuh, no había olvidado la ciudad que había tenido que abandonar. En el 4º año después de la primera invasión, los corredores trajeron la noticia que todos habían temido: los barbudos venían nuevamente. Esta vez traían un ejército más grande. Más soldados. Más aliados indios. Más armas de fuego. Y esta vez, decían, no se detendrían hasta que Cuscatlán estuviera completamente sometida. Citlali se paró en el mismo techo donde había visto a los barbudos por primera vez, 3 años atrás. Miró hacia el norte, hacia las montañas donde pronto aparecería el ejército enemigo. Vuelven, murmuró. A su lado, Cuauhtémoc asintió. El veterano guerrero llevaba nuevas cicatrices, recuerdos de 3 años de escaramuzas fronterizas. ¿Estás listo?, preguntó Cuauhtémoc. Citlali tocó su macana, el arma que había llevado en docenas de batallas. Pensó en Xóchitl, en su abuela, en todos los que habían perdido. Pensó en Cuscatlán, su hogar. Sí, dijo. Estoy listo. Bien. Cuauhtémoc sonrió, una expresión feroz y salvaje. Porque esta vez, no solo los haremos sangrar. Esta vez, los haremos pagar por cada palmo de tierra. Esta vez, recordarán el nombre de Cuscatlán por generaciones. Citlali devolvió la sonrisa. Era una sonrisa sin alegría, sin esperanza. Pero era una sonrisa de desafío. Los barbudos venían. Que vinieran. Los estaría esperando.